La información internacional a las 8:16 de la mañana pasa por lo que ha suscitado ese misil que cayó en territorio de Polonia. La última noticia la originaba el presidente Joe Biden. ¿Hay una actualización, Kelly? Sí, unas declaraciones, Jesús, del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg. Él decía en una rueda de prensa que fue muy larga, que no considera que Rusia haya atacado a Polonia y que cree que ese misil que cayó en ese país y mató a 2 personas procedía de la defensa aérea de Ucrania. Fueron las mismas declaraciones o lo mismo que piensa el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que lo confirmó esta mañana también desde la cumbre del G20. Jesús. Gracias, Kelly. Precisamente vamos a analizar lo que sucede o las repercusiones que tiene esto, porque hubo mucha tensión. Claro, como usted bien lo señala, Kelly, se ha ido bajando un poco, se ha ido ya distensionando lo que Claro, teníamos en porque las últimas horas. recordemos, Jesús, que esto empezó ayer con los bombardeos de Rusia a distintas ciudades en Ucrania y obviamente todo fue escalando y ya al final de la tarde había algunos reportes del gobierno de Polonia diciendo que había caído un misil en su territorio, que había matado a 2 personas, que se había provocado un incendio y que estaban buscando respuestas. Obviamente todos los gobiernos occidentales, sobre todo los que están en la OTAN, estaban pendientes de lo que dijeran de la resolución. Hubo una reunión de emergencia y pues la conclusión de Jens Stoltenberg es que el misil procedía de Ucrania finalmente. Vamos a analizar el tema con Jorge Sanz. Él es analista internacional, doctor en desarrollo local y territorio de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana en España, académico de la Universidad del Desarrollo y de la Academia de Guerra. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Muy buen día, encantado de estar con ustedes. Bueno, baja la tensión. Yo creo que anoche gran parte en el mundo se acostó muy preocupado, inclusive con alarmas encendidas de vientos de guerra, pero ya lo que ha pasado en la madrugada y estas primeras horas del día baja un poco la tensión, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Ayer incluso con la caída del misil y la desgraciada muerte de estas 2 personas en territorio polaco, era muy difícil pensar que efectivamente hubiese sido un ataque deliberado de Rusia. En 100 misiles lanzados, esto es casi lo que se llamó en algún instante un daño colateral. Habría sido un enorme error de Rusia el lanzar un misil sobre territorio de la OTAN, porque hoy día, después de tantos días de guerra, de tanto tiempo de guerra, Rusia está bastante disminuido en sus capacidades y en su potencial, e invitar a la OTAN a un conflicto sabiendo que el artículo cuarto levanta la posibilidad de una reunión y medir la amenaza, y el artículo quinto de la OTAN asegura la defensa del territorio OTAN, era muy difícil pensar que Rusia deliberadamente hubiese lanzado un ataque sobre el territorio OTAN. Así es que hoy día las cosas ya están más claras. Hoy día ya se empieza a hablar de que no fue un ataque deliberado, se empieza a decir que el misil que cayó es parte de la defensa aérea ucraniana. Así es que por lo menos el mundo ya hoy día está más tranquilo. Claro, Jorge, ¿y de esto qué puede aprender, por ejemplo, la OTAN? ¿O este episodio le sirve finalmente a Rusia en ese argumento? Porque esta mañana salía obviamente el Kremlin diciendo que Occidente debía ver los ataques que también está haciendo Ucrania, finalmente cuando se confirma que el misil le provenía de ese país. Sí, a ver, todavía esto está en un punto de investigación. Lo evidente es que de los misiles o de los 100 misiles que lanzó Rusia sobre el territorio ucraniano, hay 2 que están en territorio polaco. Ahora, esos 2 misiles, en algún instante se dijo son rusos, hoy día se está diciendo son polacos, pero tiene que ver con el ataque, tiene que ver con la reacción de Ucrania con sus defensas aéreas y alcanzar y detener el ataque ruso. Por tanto, como sea ucraniano o sea polaco, o sea ruso, tienen que ver con este ataque ruso sobre Ucrania. Más allá de si es un misil ucraniano o si es un misil ruso, lo que nos tiene que interesar es que no hay un ataque deliberado de Rusia sobre Polonia y el teatro de guerra se mantiene dentro del territorio ucraniano, no se ha movido sobre la frontera de OTAN. Eso es lo relevante hoy día, más allá de si es un misil ruso o es un misil
ucraniano, porque tiene que ver con el ataque sobre Ucrania. Es un daño colateral, de 100 misiles son 2 que están en territorio polaco, es un porcentaje mínimo y Rusia señaló que ellos no han atacado ni tienen la intención de atacar por ahora el territorio de la OTAN. Así que por lo menos hay una tranquilidad. Ahora, las declaraciones de un lado y otro, sí, se empiezan a levantar, los rusos están hablando de una reacción histérica de Polonia, esto va a seguir, pero lo relevante es que el presidente Biden puso, como se dice ahora que estamos cerca del Mundial, la pelota contra el piso. El secretario general de Jens Stoltenberg de OTAN también establece que efectivamente no hay un ataque deliberado de los rusos sobre territorio OTAN, por tanto podemos estar relativamente tranquilos con que no vamos a tener una tercera guerra mundial, que era lo que se empezó a decir. Ahora, profesor Sanz, ¿cómo está el equilibrio de fuerzas a esta altura de la guerra, de la invasión de Rusia contra Ucrania? ¿Es factible que Ucrania termine imponiéndose o que Rusia retome más fuerzas para imponerse también? Hoy día lo que está sucediendo es que Rusia se está retirando de algunos territorios, como Jersón, por ejemplo. Ucrania está avanzando sobre los territorios ocupados y da la impresión, de acuerdo a los movimientos que se están haciendo, que lo que se está buscando es asumir una posición ventajosa respecto del invierno que viene. Aquí vamos a tener una pausa operacional, se va a detener probablemente la intensidad de la guerra cuando caiga el invierno. Por tanto, los dos países lo que están buscando es tener una posición ventajosa. Rusia una posición que los proteja y Ucrania una posición que les permita recuperar más rápidamente los territorios ocupados. Ahora, la salida de Jersón deja a Crimea sin protección. Por lo tanto, ahí hay una posición muy ventajosa de Ucrania. Y por esa razón probablemente es lo que está diciendo el presidente Zelensky en G20 y en sus declaraciones, que estamos en el momento de obligar a Rusia a negociar. ¿Por qué? Porque él está en una posición ventajosa. Entonces, eso es lo que se está jugando hoy día. Se viene el invierno es durísimo, ya lo sabe Hitler y ya lo sabe Napoleón, es un invierno durísimo, por tanto hay que tener una posición ventajosa para o retomar las operaciones militares cuando pase el invierno o sentarse efectivamente a negociar hoy día, Ucrania recuperando territorio y Rusia retrocediendo de los territorios. Entonces, son momentos distintos, son posiciones distintas de los dos contendientes en esta guerra y ojalá que lo que sea es sentarse a conversar para terminar una guerra que ha sido bastante cruel, bastante dura para Ucrania, y el presidente Vladimir Putin no ha conseguido sus objetivos, pero sí ha destruido Ucrania. Entonces, hay elementos que ojalá nos lleven a una mesa de conversaciones hoy día. Profesor, usted acaba de decir que Rusia ha destruido buena parte de Ucrania, y entonces la pregunta que surge cuando Ucrania recupera territorios abandonados por Rusia, ¿eso no le pone un trabajo extra a Zelensky en la medida en que tiene que recuperar infraestructura, auxiliar gente, prestar servicios de ayuda, etcétera, etcétera, a las personas que quedan en esas zonas abandonadas por Moscú? Profesor Sanz, vamos a retomar el diálogo con Jorge Sanz, analista internacional. Vlado ya va a responder la pregunta. Creo que es clave varios elementos. Uno, la distensión. Definitivamente, como nos acostamos anoche, como nos levantamos, hay otro panorama mundial, claro, otro muy ambiente. Interesante lo que decía el profesor Jesús. No era una intención finalmente de Rusia lanzar un misil, es decir, eso fue lo que se comprobó finalmente. No importa de dónde venga el misil, porque obviamente estamos diciendo, lo dice la OTAN desde esta mañana, parece que proviene desde territorio ucraniano, pero lo que decía el profesor, no hay una intención específica de Rusia de lanzar un misil hacia territorio polaco, que era lo importante, ¿no? Era esa necesidad o la consecuencia finalmente hubiera sido activar ese artículo que tienen en la OTAN, en el Tratado del Atlántico Norte. Es importante, Kelly, también ver cómo fue la reacción, analizar un poco la reacción mundial, porque inmediatamente sucede y las informaciones empiezan a regarse por todo el mundo. No, que sí, que es un misil ruso, inmediatamente la gente estaba esperando es
¿quiénes se alinean? ¿Y dónde y cómo se van a alinear? Es la primera reacción que se le viene a uno. Hombre, un ambiente muy crispado, lo decía el profesor ahí, muchas personas hablaban de la Tercera Guerra Mundial, pero finalmente una Tercera Guerra Mundial que duró 24 horas por las aclaraciones de las que usted está hablando, la que hizo el presidente Joe Biden y como decía el profesor, que puso la pelota en el piso, Claro. Es decir, paró un poco la crispación. Profesor Sanz, retomamos el diálogo. ¿Nos escucha? Aquí estamos. Sí, ¿Alcanzó perfecto. a escuchar la pregunta de nuestro compañero Vlado? Sí, perfecto. Estaba referida a la destrucción y a cómo recuperamos todo eso. Sí. Adelante con la respuesta. Claro, lo que tenemos que pensar es que Ucrania sola no es capaz de sostener la guerra que ha llevado durante estos 8 meses. Lo que tenemos que pensar es que detrás de Ucrania está Occidente. Entonces, sin duda que Zelensky tiene una carga enorme porque tiene que seguir con la guerra, con los recursos que tiene, que son bastante mínimos respecto de lo que es Ucrania, pero hay un Occidente que está ayudándole en el esfuerzo de la guerra, y eso es muy importante considerarlo. Y lo otro es que se están empezando a presentar acciones judiciales en Naciones Unidas y en algunos tribunales que están especialmente construidos para estas cosas, cargando el peso de la recuperación y de la reconstrucción a Rusia. Entonces, hay elementos que se están jugando hoy día y que tienen relación con la pregunta que es muy interesante. Porque sin duda que la gente que vuelve al territorio, vuelve al control ucraniano y que estuvo con el control ruso, tiene una moral distinta, recupera la moral, recupera el espíritu y va a trabajar por la guerra o por la recuperación de sus territorios. Entonces, hay un elemento moral que está jugando ahí que es muy importante y que tiene a Ucrania en esta avanzada, en esta recuperación de sus territorios. Dicen los expertos en la lógica de la guerra que el soldado va a ir a morir porque es parte de su trabajo, pero necesita una razón para morir. Y esa razón los rusos no la tienen y los ucranianos sí la tienen. Entonces, el impulso que hay en este minuto es muy importante y por eso que Ucrania está avanzando sobre sus territorios, recuperando sus territorios antes que llegue el invierno. Profesor Sanz, ¿no cree usted que hay de alguna forma un doble estándar por parte de algunos países europeos que por un lado condenan la guerra rusa en Ucrania y por tanto en Europa y por el otro le siguen comprando gas y petróleo y por tanto financiando la máquina de guerra de Putin? Sí, pero eso es muy cierto y hay una crítica muy dura con esos países. Hungría ya le cortaron parte del gas que pasaba por Ucrania directamente a Hungría. Orbán está con serios problemas porque Ucrania le cortó ayer el gas, entonces el paso del gas. Entonces, hay un doble estándar, hay un doble juego, pero me da la impresión de que Europa está particularmente unida ahora porque sabe que, y lo comprobó con el misil que cayó en su territorio, sabe que la guerra está muy cerca, por lo tanto tienen que tomar las medidas necesarias para que la guerra no entre al territorio europeo. Uno de esos fue Hungría y ayer sufrió las consecuencias de eso. Entonces, y lo otro es que en este abastecimiento Polonia y Alemania nacionalizaron la tubería, nacionalizaron las instalaciones que tenía Gazprom en sus territorios. Entonces, ya se están tomando medidas respecto de eso que usted señala, en este doble discurso, en este doble estándar. La guerra es muy dura, ustedes lo saben, Europa también lo sabe, es muy dura, trae mucho dolor, trae mucha pérdida y hay que enfrentarla unida porque si no, la guerra es un gigante que sigue avanzando. Jorge Sanz, analista internacional, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Seguiremos en contacto con usted. Muy amable por su tiempo. Por supuesto, y encantado de estar con ustedes. Que tengan un buen día.